índice. Cuando hablemos aquí en el curso hay que tener cuidado con los términos que utilicemos. O sea, que me suena muy general, que me digas que es una prueba de diagnóstico mal índice. Cuando hablamos de prueba diagnóstica, recuerden que hablamos de dos conceptos importantes que tiene que tener una prueba. Uno es lo que dice su compañera, una prueba que sea confiable, es decir, ¿qué entienden por una prueba que sea confiable? Que si yo hago un muestreo en mi laboratorio, que está en Lima Sur, con mis características de laboratorio, me sale positivo una prueba, esa prueba bajo la misma muestra en el laboratorio del doctor Neiza debería dar los mismos resultados, no debería haberse afectado por características que hagan de que los resultados varíen entre operadores. Una prueba confiable, una prueba que bajo diferentes condiciones, en la misma muestra, tiene que dar los mismos resultados. Esa es una prueba confiable, reproducible. Y por otro lado necesitamos una prueba válida. ¿Qué entienden por validez? Que mida lo que realmente tiene que medir. Que si su compañera está enferma, la prueba le salga positiva. Que su compañera está sana, la prueba le salga negativa. O sea, una prueba que sea realmente sensible y realmente específica. Como le dije, el gol estándar es el escenario ideal que todos quisiéramos tener, ¿no? Nos gustaría tener una prueba diagnóstica que con un nivel de sensibilidad de 100% nos permite clasificar correctamente a los individuos, o tener una encuesta, un cuestionario que efectivamente me diga sin ningún grado de error si sufres o no sufres de depresión, por ejemplo, o si tienes o no conocimientos adecuados sobre el uso correcto de antibióticos. Eso no ocurre en la vida real, es decir, ¿no? Existen pruebas que a veces tienen buenos niveles de sensibilidad, buenos niveles de especificidad. Ya vimos de que la sensibilidad de una prueba, principalmente las pruebas biológicas, puede verse afectada por algunos factores. ¿Qué factor puede afectar la sensibilidad de una prueba? En el caso de una enfermedad infecciosa. ¿Qué pasa si quiero utilizar una prueba de detección de antígeno para COVID? Y Xiomara recién está en el día 2 de la infección y sus síntomas son leves, está teniendo un resfrío pequeñito, espera, ¿esa prueba de detección de antígeno va a salir positiva o no? ¿Por qué creen que no va a salir positiva? Porque el factor biológico de la prueba, la cantidad o el umbral por el cual va a salir positivo, se ve afectado por la carga de antígeno. Otro problema puede ser el procesamiento de su muestra. De repente le sacamos una muestra de suelo, pero el suelo no se guarda en refrigeración. Y el antígeno que debía estar ahí, por estar a temperatura ambiente, se degradó. Y ya no va a salir positivo. Cuando se afecta la sensibilidad de una prueba, ¿qué es lo que va a aumentar entonces? ¿El número de falsos positivos o falsos negativos? Piensen. Falsos negativos, ¿no? En la tabla, lo que afecta a la sensibilidad de una prueba es el aumento de falsos negativos. Individuos que están enfermos realmente, pero que salen negativos a mi prueba, por problemas, como les dije, un nivel de detección muy bajo porque es dependiente de la fase de la enfermedad, o por problemas del procesamiento que alteró la calidad de la muestra que hace que sea negativa, que no se detecte lo que debe venir, ¿no? O en el caso de una encuesta, podría ser también las propias características de la encuesta o la forma como yo administro la encuesta a la persona, podría ser de que su grado de compromiso a responder ya no sea el adecuado, entonces empiece a responder, o de repente esté sesgado a responder de forma negativa a las cosas que yo quiero medir, porque las preguntas estuvieron mal estructuradas y él le estuvieron asignando en exceso de memoria. De repente las preguntas eran como para ver si tenía algo negativo y él dice no, o sea, no puedo dar eso porque de repente puede salir negativo y por vergüenza, pues empieza a responder de forma negativa cuando realmente sí tiene esa condición. Se afecta a los falsos negativos. ¿Y qué factor afecta principalmente la especificidad de una prueba cuando hablamos de enfermedades infecciosas? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quisiera detectar antígeno de tenia sólido
en muestra de heces de paciente con un compro ELISA. Un ELISA que detecta antígeno en heces, porque quiero saber si una señora que ha venido de las sierras, aparentemente tiene tenia sóleo, pero los antígenos con la prueba que yo tengo solo me permite detectar o su nivel de precisión es a nivel del genio técnico. No me va a discriminar si hay tenia sanguinaria o tenia sóleo. ¿Qué podría pasar? Un resultado falso positivo. Las reacciones cruzadas, es decir, infección con otro organismo que puedan dar reacción cruzada en esa prueba diagnóstica, puede afectar la especificidad de la prueba. Puede hacer que un individuo que no tiene la enfermedad que tú estás buscando salga positivo porque de repente tiene otro agente para el cual la prueba se está dando positivo. Un falso positivo afecta la especificidad de la prueba, porque en el caso de enfermedades infecciosas, de repente una encuesta mal hecha, de repente donde quiero ver reporte de síntomas clínicos para determinar una enfermedad metabólica. Y ustedes saben de que a veces los síntomas clínicos o los parámetros bioquímicos no son tan precisos o específicos para una enfermedad metabólica. Hay muchas enfermedades metabólicas que comparten la misma bioquímica, ¿no? Incremento, no sé, ALT, AST, entonces el mal correcto de una prueba así también me podría llevar a clasificar como un falso positivo a un individuo que no tiene la enfermedad que yo estoy buscando. Recuerda, la sensibilidad se afecta y aumentan los falsos negativos. La especificidad se afecta y aumentan los falsos positivos. Entonces vamos a empezar con el taller de hoy. Esta también, ¿no? Siempre en las columnas va el estatus real de la enfermedad o el estatus definido con la mejor prueba que tiene, el gold standard. Porque para calcular sensibilidad y especificidad siempre necesitamos compararlo con qué? Con su gold standard, con lo mejor que existe. ¿Okay? Entonces vamos con esta primera pregunta. Dice, en una comunidad de 400 bovinos se estima que la prevalencia de mastitis es del 20%. O sea, me están dando el estatus real de la enfermedad. En una población de 400 bovinos, 20% de esos animales tienen mastitis. Mediante una prueba de CMT, ¿hay hecho esta prueba de CMT alguna vez? California mastitis. Es una prueba, creo, que se hace como unas paletitas, ¿no? A partir de ahora para poder jugar. Entonces, no necesariamente es un buen estándar, porque seguramente en animales con mastitis subclínica podrían salir negativos, o de repente animales que están con mastitis pero que han empezado antibióticos tal vez van a salir negativos y no habían circulado necesariamente. Entonces, tenemos una prueba diagnóstica. Con esta prueba se determina un total de 80 positivos, con un valor predictivo positivo del 60%. ¿Qué es un valor predictivo positivo? Cuando hablamos de valor predictivo positivo, cuando hablamos por ejemplo de sensibilidad, ¿qué nos refiere a sensibilidad? Es la capacidad de una prueba de detectar qué proporción de animales enfermos salen positivos a mi prueba, ¿sí o no? Pero cuando hablo de un valor predictivo positivo, ¿qué estoy diciendo? Estoy mirando la tabla más bien hacia las filas. Más bien quiero saber qué porcentaje o qué proporción de animales positivos a mi prueba realmente están enfermos. Entonces, con eso, tienen que determinar con la especificidad, sensibilidad y el valor predictivo negativo de esta prueba en cuestión. Entonces, nos dan estos datos y con estos datos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir esta tabla. Esta es mi tabla. Como les dije, en las columnas, el estatus real de la enfermedad y en las filas los resultados de la prueba diagnóstica. El total de la población era ¿cuánto? 400. Entonces, va acá, total. ¿Cuál era la prevalencia de mastitis? Nos dijeron 20%. Entonces, 400 por 0.2, 80. La diferencia entre 400 y 80, ¿cuánto es? 320. Ya se va armando la tabla. ¿Qué más tenemos? Dice, mediante la prueba se determinó un total de 80 positivos. Con mi prueba de CMT tuve en total
80 positivos. Me dice que como un valor predictivo positivo de cuánto? Del 60%. Quiere decir que de estos 80, el 60% realmente caía acá. Entonces, para calcular este valor que necesito, multiplicar este total de positivos a la prueba por 0.6. Y eso me sale igual a 48. Entonces, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto. Y la diferencia de esto con esto es esto. Simplemente ya puedo calcular los valores de acá por el resto. Esto menos esto es esto, esto menos esto es esto. Y ya construí mi tabla. Para esto, ¿qué necesita? Leer bien el enunciado. ¿Ok? Entonces, con esta tabla construida ya puedo calcular la sensibilidad. ¿A qué es igual la sensibilidad? Proporción de individuos enfermos que son positivos a la prueba. Entonces sería, en el denominador debería ir el total de enfermos y en el numerador el total del número de positivos a la prueba por ese total. Entonces sería 48 entre 80, 0.6 o 60%. La especificidad, proporción de individuos sanos que son negativos a mi prueba. No, perdón. Entonces en el denominador iría el total de sanos, 320, sin más entre el número total de muestras que salieron negativas a la prueba de CMT. 288 entre 320, 0.9 o 90%. Y el valor predictivo negativo, que es igual, ¿qué es el valor predictivo negativo? La proporción de el valor predictivo positivo es la probabilidad de que una prueba negativa me indique si el animal realmente está sano. Eso. Entonces ya tengo el total de negativos, 320, y el total de enfermos de estos negativos, que en verdad estaban sanos en 288, puedo calcular el valor predictivo negativo, ¿no? Que también es cuánto? 0.9. Es idéntico al valor de especificidad. ¿Sencillo? ¿Cuál es el último? El valor predictivo, los valores predictivos, chicos, donde yo les dije, se calculan teniendo como denominador a los individuos enfermos y sanos o teniendo como denominador a los resultados de la prueba. Exacto, el valor predictivo, para los valores predictivos, los denominadores son los resultados de la prueba. Porque por los valores predictivos, yo quiero saber, por ejemplo, como el positivo, qué proporción de mis individuos positivos a mi prueba realmente están enfermos. Y para el valor predictivo negativo, qué proporción de mis individuos negativos a la prueba realmente están sanos. Entonces, si yo quiero el valor predictivo negativo, acá que sería 288 que fueron los sanos a la prueba, del total que habían salido, pero 288 sanos del total que habían salido de la universidad. Y eso está, 288 entre 3. Que justo es el mismo número para especificidad, solo que los números sean iguales. ¿Ya? Fácil, ¿no? O difícil. Tienen que leer bien el enunciado, tienen que entender bien cómo construir la tabla, tienen que entender bien. Si quiero sensibilidad, ¿cuál es mi denominador? Si quiero valores predictivos, ¿cuál es mi denominador? ¿Cuál es la dirección? Bueno, dice, a continuación se presentan los resultados de una prueba rápida de detección de antígenos de COVID. Este PAMBIO fue una prueba que se utilizó ya cuando vinieron las pruebas de detección de antígenos, solucionando un poco el problema de las pruebas rápidas de anticuerpos que había comprado Vizcarra. ¿Se acuerdan ustedes? Pruebas rápidas chinitas de detección de anticuerpos eran muy malas. Las sensibilidades de las pruebas eran bajísimas, 30%, 20%. ¿Cuál era el problema? Que un individuo que tenía COVID salía negativo, transmitías más enfermedades, no se podía hacer vigilancia sin una buena prueba. Y el PCR, que era la mejor herramienta que teníamos, era súper caro. Ustedes recordarán
habla de infección activa, porque si el virus está produciendo antígenos que pueden ser detectados. Entonces, esto se implementó en una población en Lima, fue acá en Caraballo, estos datos reales, durante una campaña de vigilancia durante la tercera oleada de la enfermedad. ¿Ya? Y comparándolo con el PCR, que es el estándar de hoy. ¿Ya? Y nos brindan acá los resultados cuando se hizo en toda la población general. En general. Igual estándar acá es PCR, positivo, negativo, y mi prueba de detección de antígenos. Por otro lado, tenemos los resultados cuando se hizo la prueba en gente que tenía ya los síntomas, ¿no? Porque arriba estaban combinados. En general, pero acá dice que la gente que tenía síntomas con 1 a 6 días de inicio. Y tenemos otro grupo cuando se consideraba la población cuyos síntomas ya habían pasado hace 15 días. 15 días desde que iniciaron sus síntomas. ¿Qué nos pide? Calcular los valores de sensibilidad y especificidad para cada escenario. En la población general, si quiero calcular la sensibilidad, ¿qué tengo que hacer? Ven sobre las columnas, ¿no? Para la sensibilidad, ¿qué necesito? El total de individuos enfermos y el total de individuos positivos a la prueba. Acá, eso es acá, en esa columna. Entonces la sensibilidad sería igual a ¿qué? A 21 entre 43. Todo lo ves, ¿no? ¿Sí, no? 48.8%. O sea, considerando la población general, la prueba de COVID, la prueba rápida, lo que está diciendo literalmente que es como el 50% como tirar una moneda al aire. O sea, la mitad de la gente que tiene realmente enferma puede salir positiva y la otra mitad puede salir negativa. O sea, no. ¿Por qué creen que eso está ocurriendo con esta prueba rápida? Estamos hablando de población general. ¿Qué creen que está pasando ahí? ¿Por qué la sensibilidad no está buena? La especificidad es alta, ¿no? Bien, la especificidad 459 de 460. ¿Qué quiere decir que sea una especificidad tan alta? Es decir, que un individuo que realmente no tiene COVID no va a producir antígeno. Y eso debería ser negativo, ¿no? Pero ¿por qué la sensibilidad es baja? Esta prueba de qué tipo es una prueba de detección de antígeno. ¿Qué creen que está pasando? Hay varios falsos negativos, pero estos falsos negativos, estos quienes pueden ser, por ejemplo, individuos que de repente sí están enfermos, pero de repente han empezado su enfermedad. Han empezado su enfermedad justo ayer, o individuos que ya tuvieron la enfermedad y que todavía tienen un poco de enfermedad clínica, pero ya pasó más de 7 días. El antígeno no es constante, tiende a bajar. Entonces, características propias de la prueba y el nivel de la enfermedad, o sea, del estadio de la enfermedad, están afectando la sensibilidad de la prueba. ¿Qué pasa cuando utilizo esta prueba en población que está realmente en la primera semana de enfermedad? La sensibilidad aumenta, ¿no? Miren, aumenta a 83.3%. ¿Por qué? Porque acá estoy teniendo dentro de mi grupo de enfermos a individuos que están con la enfermedad, pero están en la primera semana del ciclo, cuando la antigenia es alta, la cantidad de antígeno que se elimina, ¿no? La nariz por las infecciones respiratorias es alta. Pues acá aumenta la sensibilidad. La sensibilidad se mantiene alta en el grupo de individuos sin enfermedad. ¿Y qué pasa en los que ya pasaron sus síntomas? La sensibilidad es mucho menor, incluso porque son individuos que ya no tienen antígeno, pero aún manifiestan los síntomas, porque COVID es una enfermedad que suele dejar secuelas. Ustedes recordarán, hay esa secuela de tos persistentemente, secuela de la persona que trata gastritis, bronquitis, ¿no? Y la sensibilidad se afecta también. ¿Qué pasaría con una prueba de detección de anticuerpos en la mano? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería alta o sería baja? Alta, tal vez, ¿no? Porque ya pasó el tiempo de la enfermedad y seguramente ya empezó a ser convertido. Pero los anticuerpos no se producen rápido, seguramente al inicio
la sensibilidad es baja para una prueba de detección de anticuerpos, que recién está enfermando. Pero ya cuando pasan más días ya empiezas a producir anticuerpos y eso sí puede estar, ¿no?, siendo identificado por el problema. Pues acá ustedes pueden ver cómo las características de la población o del marco muestral que utilizan para el estudio pueden afectar. Eso lo yo le decía por eso, o sea, cuando hace un estudio, el marco muestral de la población en la que trabajas es bien importante. Estás viendo población general, estás viendo grupos de riesgo, es muy diferente. Población hospitalaria, por ejemplo, no es lo mismo que hagas un estudio de prevalencia o de frecuencia de ehrlichiosis en perros que acuden a consulta veterinaria, que hagas un estudio en la población general. Perros que acuden a consulta veterinaria y es un grupo más diferente. No necesariamente saludable, puede ir también porque ya tienen síntomas, tienen algún signo de alguna enfermedad. También puede ser perros que provienen de propietarios que son más comprometidos, ¿no?, con la salud de su perro. En la población general puedes tener de ese tipo también, pero también puedes tener perros que provienen de propietarios que no saben, no les interesa, no llaman de veterinario. La pregunta 3. A continuación, se presentan los resultados de evaluación diagnóstica en paralelo mediante el uso de dos pruebas diagnósticas con la finalidad de determinar la presencia de actividad microbiana. ¿Se acuerdan que vimos también los tipos de estudios en serie? A veces yo puedo combinar varios formatos de pruebas diagnósticas, ¿no? Teníamos dos tipos, ¿no? El diseño de estudios de pruebas diagnósticas que le llamábamos secuencial y este que es en paralelo. ¿Quién me cuenta, por ejemplo, un diseño de estudio de pruebas diagnósticas de tipo secuencial? ¿Cómo es el secuencial? Comentando el chat que ¿Qué era el diagnóstico de prueba secuencial? Secuencia. ¿Cómo empezaba yo? Primero utilizaba una prueba diagnóstica donde yo priorizaba qué cosa, que fuera sensible o que fuera específico. Sensible. Utilizaba una primera prueba que sea lo más sensible posible. ¿Por qué? Que tenía que tener todos los positivos. Porque quiero capturar la mayor cantidad de posibles positivos, sin importar que en esos hayan también positivos que en verdad falsos positivos, exactamente. Entonces, es una prueba que le llaman la prueba de screening o la prueba de tamizaje. Es lo que se puede hacer, por ejemplo, en las medidas de prevención de nivel secundario, ¿no?, segundo nivel, ¿no? Tratar de hacer un screening y luego, ¿qué hago en la segunda etapa? En la segunda etapa, en aquellos positivos, yo confirmo y descarto quiénes tienen y quiénes no tienen la enfermedad. Y para ello utilizo una segunda prueba, donde en este caso yo que priorizo, sensibilidad o especificidad. Especificidad. ¿Por qué? Porque esos falsos positivos que habían en la primera prueba, yo los necesito reducir. Para reducir los falsos positivos que necesito, más especificidad. Ya están entendiendo. Esa es una prueba en serie, ¿no?, o una prueba secuencial. Pero en una prueba en paralelo, ¿qué es lo que hago? En una prueba en paralelo, claro, pueden ser 2 o 3 pruebas, ¿no?, donde priorizo qué cosa. La sensibilidad, ¿no? No necesariamente tienen que tener sensibilidad alta estas pruebas, porque al final, de forma conjunta, la sensibilidad meta de ambas pruebas me va a permitir tener una mejor capacidad de capturar los suministros positivos, ¿no? Una prueba diagnóstica, un ensayo secuencial es más para confirmar casos, ¿no? Tienes un ensayo paralelo es más para tratar de capturar positividad, ¿no?, con 2 pruebas diagnósticas que se corren a la vez, no que se hacen por etapas. ¿Ya? En este caso me está brindando el resultado de una prueba diagnóstica en paralelo, es decir, con 2 pruebas que determinaban la presencia de actividad microbiana para determinar el enfermedad. Tenemos los resultados de la prueba A y los resultados de la prueba B. Me pide que calculemos la sensibilidad, la especificidad y valores predictivos de cada prueba. A ver, por ejemplo, ¿quién me dice cuánto es la sensibilidad
de la prueba A. ¿Cuánto es la sensibilidad de la prueba A? Tiene un calculador, chicos. La sensibilidad de la prueba A. 91.3. Veo cómo calculas eso. Dividiste que entre Los positivos 84 92. entre 92. Y la especificidad de la prueba 12. sería. No. 96. Exacto, le debemos a la prueba acá. 96 entre 108. Sería 96 entre 108. 88.8. 88.8%. El valor predictivo positivo, ¿a qué sería igual? 96. ¿Cuál sería el valor predictivo positivo de la prueba? Sería 96. ¿Cuál sería el valor predictivo positivo de la prueba? Para los valores predictivos positivos, ¿sigo trabajando en la columna o ahora trabajo en la fila? En fila. ¿Cuál es el valor predictivo positivo? Ya, ¿cómo has calculado ese valor? 84 entre 96. ¿Qué proporción de los positivos a la prueba realmente están enfermos? ¿Por qué? Porque, claro, está bien. ¿Y el valor predictivo negativo? 0.07. ¿Estás seguro? Para el valor predictivo negativo, ¿qué necesito yo? ¿Cuál es mi denominador? Los árboles. Sí. ¿Y el numerador? 96. 92. Entonces, tengan cuidado, suele pasar. Ya. 92.30. Y para la prueba B, la sensibilidad que sería la 92 entre 106. 86.8%. Su especificidad Sería 86 entre 94. 91.4. se va dando cuenta que hemos calculado los valores por combinado, pero en este ensayo se han realizado ambas pruebas en paralelo, al mismo momento. Entonces lo que quieren acá es que determinemos los valores de especificidad y sensibilidad combinada. Ahí están todos los valores de la prueba. Para determinar la sensibilidad combinada de A y de B, en un ensayo de pruebas en paralelo, necesitaron primero calcular la sensibilidad de cada prueba por separado. Aquí es igual la sensibilidad combinada a 1 menos la multiplicación de 1 menos la sensibilidad de A por 1 menos la sensibilidad de B. Siempre les dije los valores los colocan como proporción, ¿ya? No como porcentaje. Entonces sería 1 menos la sensibilidad de A, que salía 0.913, por la sensibilidad de B, que era 1 menos 0.86. Y eso me sale igual a 98.9. ¿Qué ha pasado con la sensibilidad de A? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Lo máximo que podíamos llegar era un 91%. Y combinándola con una prueba que tiene una sensibilidad no tan alta, pero miren con la sensibilidad de este cambio, al final ha aumentado, ¿no? Ha capturado igual. De repente han combinado acá una prueba de detección de antígenos con una prueba de detección de anticuerpos. De repente, la detección de antígenos para infección activa de repente no era tan sensible porque solo captura lo que están produciendo el antígeno exógeno, pero la detección de anticuerpos sí me ayudó a capturar aquellos que tenían de repente producción de antígeno leve, pero ya estaban produciendo anticuerpos. Eso puede haber ocurrido. Y la especificidad neta es simplemente la multiplicación de la especificidad del grupo por la especificidad de otra prueba. En este caso, la especificidad neta siempre tiende a reducirse. Esa es una de las desventajas de la especificidad neta cuando trabajamos en un examen paralelo. En el caso del diseño o enseñe, ¿qué es lo que aumentaba al final? La especificidad. La especificidad neta aumentaba. Acá, lo que se reduce es la especificidad neta. Y si se reduce la especificidad neta, ¿cuál es el problema de esto? ¿Quiénes van a aumentar? Los
Sencillo, ¿no? ¿Tienen alguna duda ahí? Díganme. ¿Ha quedado claro? Dice acá. Se ha realizado un estudio en una población de 1.517 adultos sexualmente activos en una comunidad rural y humana con la finalidad de validar el uso de una prueba rápida de detección, ¿no?, de individuos, de detección de anticuerpos, individuos infectados con VIH, para lo cual se considera la prueba de Western blot como el estándar de oro. El Western blot es el estándar de oro para el diagnóstico serológico de VIH, ¿ya? Pero estamos utilizando una prueba rápida. ¿Por qué? Porque el Western blot, no sé si han escuchado el Western blot. Es una prueba de detección de anticuerpos, pero cuyo proceso es complejo. Primero necesitas el antígeno, migrar a la membrana de hidrocelulosa por peso molecular, luego transferir ese antígeno en esa membrana en unas tiras reactivas, y esas tiras reactivas recién las incubas con el suelo con nuestro inicio. Seguramente se confunde. Es diagnóstico, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de la tira rápida? Para el Western blot no necesitas todo eso. Yo les pregunto algo. En una región rural, en Perú, ¿ustedes creen que tienen un laboratorio en una comunidad rural para hacer todo eso? Una tirada rápida, ¿qué necesitas? Una muestra, un lugar donde ponerlo, un escenario siquiera ligeramente ventilado y esperar 15 minutos. Pero ¿cuál es el problema? Que no se compara con el estándar. Va a depender de las características de la prueba, de qué tan bien se ha aplicado los antígenos, y la reacción cruzada, y eso es lo que quieren ver. ¿Qué tanto podría ser útil esta prueba rápida para medir lo que tiene que medir, comparándola con el mejor escenario que es el posterior? Ustedes ven seguramente cuando compran sus tiras rápidas que hacen práctica clínica, siempre las especificaciones del fabricante siempre dicen resultados excelentes, suelen ser algo, ¿no? Pero no siempre te mencionan en qué población lo validado. Y en la mayoría de los casos siempre estas pruebas para ver su validez lo comparan con muestras realmente positivas, o sea, de individuos que saben que son positivos, individuos totalmente negativos. Pero, ¿qué pasa con esos individuos con carga viral leve, con carga viral no tan leve, con otras infecciones negativas, pero con otros virus, otros agentes? Entonces, siempre es importante la validación de las pruebas en un escenario real. Esto le llaman siempre los escenarios de validez real cuando tú comparas tu prueba con un estándar, pero en campo, en la población donde vas a aplicar, ¿no? Dices en población, ¿no? Ya. Dice, tenemos la población, 1.517 adultos, ya, y nos dice que de los 295 positivos a pruebas rápidas, 166 fueron confirmados con Western blot. Mientras que de un total de 170 sujetos, positivos, un total de 170 sujetos fueron positivos a VIH mediante el Western blot. Vamos a resolver. Construimos nuestra tablita. ¿Quiénes tienen que estar en la columna? Mi gol está, que es el Western blot de ITV. Y las filas, mi prueba que quiero validar, ¿no? La prueba rápida de investigación. Mi población total, 1.517. ¿Qué me dice? Que había 295 positivos a pruebas rápidas. De esos, 166 fueron confirmados por Western blot. O sea, este es el valor predictivo. Valor predictivo positivo. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué proporción de los resultados positivos a las pruebas de prueba rápida fueron también positivos o confirmados por el Western, que se pone estándar? Mientras que un total de 170 sujetos fueron positivos a la prueba de VIH. Entonces, si ya tengo esto, puedo calcular esto. Si ya tengo esto y tengo esto, puedo calcular esto. Si ya tengo esto y tengo esto, puedo calcular esto. Si ya tengo esto y tengo esto, puedo calcular esto. Con eso ya he construido todo su tabla.
Practiquen en casa cuando vean los enunciados y fíjense cómo se construye. Porque eso es lo que más les va a gustar seguramente. O sea, tener la experticia para armar algo de la tabla. O sea, no siempre les voy a dar el enunciado. No siempre les voy a decir número exacto. Les puedo decir la prevalencia bajo un gol estándar. Y con eso tienen que construir los datos. ¿Ya? Entonces, con los datos ya pudimos construir la prueba y ahora sí me pueden decir cuál es la sensibilidad de la prueba rápida. 0.97 o 97%. Sería igual a 166 entre 170. La especificidad que sería igual 1218 entre eso es igual a 0.90. o sea, es una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad mayor al 90%. Interesante. ¿Y el valor predictivo cuánto es? Positivo o negativo. Positivo o negativo. Positivo. 66 entre 295 igual. ¿Cuánto es el valor? 56%. 0.56%. O sea, 0.56%. Miren, tenía una prueba que considerando el gol estándar tenía una buena sensibilidad y una buena especificidad, pero viendo su aplicabilidad, su valor predictivo positivo en campo, me está diciendo que no es tan bueno su valor predictivo. ¿Y por qué creen que está pasando eso? ¿Cuánto es la prevalencia? O sea, a partir de estos datos, digan ustedes, ¿cuánto es la prevalencia de VIH en esta población con el Western Blot? En base al Western Blot, ¿cómo lo calcularían? Para calcular la prevalencia de individuos mediante Western Blot, ¿qué sería igual? Sería igual a sería 170 el total de positivos al Western Blot entre el total de la población. Sería 170 entre 1517. ¿Eso qué es igual? Al 11%. 12%. Mira, para una prevalencia del 12%, el valor predictivo positivo es solo del 50%. ¿Qué pasaría si utilizara esa prueba ya en una población como África, donde la prevalencia de VIH es alta? En África, obviamente, la prevalencia de VIH es alta. Pero ¿qué pasa si yo utilizaría esta prueba, no sé, en una población de Europa, por ejemplo, en personas en Londres, por ejemplo, donde la prevalencia de VIH va a ser del 1%, el 2%? ¿Qué creen que pasaría con ese valor predictivo positivo? ¿Aumentaría o bajaría? ¿Qué les dije yo en clase? El valor predictivo de una prueba está afectado ¿por qué? Por la prevalencia de la enfermedad. En escenarios donde la prevalencia de la enfermedad es baja, el valor predictivo positivo tiende a caer. Si la prevalencia de VIH fuera menor en otro escenario, ese valor predictivo positivo ya no me saldría 50%, de repente me saldría solo 20%, 10%. Y pensar que por sí sola esa prueba, utilizar en esa población, ya no me saldría tan práctico, ¿no? Porque como voy a utilizar una prueba cuya capacidad de crecimiento positivo está muy baja. En todo caso, esta prueba más me serviría en un escenario donde sé que hay alta prevalencia de la enfermedad o en un grupo de riesgo donde hay alto número de casos probables de VIH. Por ejemplo, en un hospital, donde una persona que va con síntomas o con recomendaciones médicas va, en ese entorno sí me serviría. Pero a nivel poblacional, tal vez no. Claro, ¿no, chicos? ¿Sí? Más o menos. Déjame pasar. Sensibilidad y especificidad se ven afectados por la prevalencia de la enfermedad. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Da lo mismo calcular la sensibilidad y especificidad si trabajo en una población donde la prevalencia es de 20% versus otro de 1%, o también se va a afectar. La sensibilidad y especificidad son valores fijos, ¿ya? Porque sus números, sus denominadores están definidos por los casos confirmados, ¿ya? En cambio, en valores predictivos positivos, principalmente positivos,
sí se afecta porque su denominador son los resultados de la prueba. Y eso es en función fluctúa dependiendo de la cantidad de identificados. Entonces, sensibilidad y especificidad no se afectan por la prevalencia de la enfermedad. Valor predictivo, principalmente el valor predictivo positivo, sí se afecta por la prevalencia de la enfermedad. Si la prevalencia de la enfermedad es baja, el valor predictivo positivo también es bajo. Y si vamos con la última pregunta. Esta vez la otra importancia de una buena prueba. Hemos hablado sobre validez, sensibilidad y especificidad. ¿Qué tanto realmente mide bien una prueba? La compañera al inicio dijo, profesor, me debe ser una prueba. O sea, lo hago acá, me debe salir el mismo resultado si lo hago en otro lugar. O utilizo una encuesta. Esta encuesta aplicada por otra persona debería dar el mismo resultado si lo tengo en la misma población. O si quisiera demostrar si un programa de entrenamiento para lecturas radiográficas en un hospital ha funcionado, yo debería evaluar a los radiólogos que recibieron el mismo entrenamiento. Todos los radiólogos que recibieron el mismo entrenamiento con un mismo paciente deberían dar el mismo grado de lectura de la placa. Y eso es lo que vamos a ver acá. Dice, se brindan los resultados de lectura realizadas por dos patólogos independientes para el diagnóstico de carcinoma. Es patólogo, no radiólogo. Entonces, son los resultados de lecturas histopatológicas por dos patólogos, los cuales han clasificado en base a sus hallazgos a diagnóstico de cáncer como tejido normal, tejido benigno, sospecha de cáncer y cáncer. En este tipo de ejercicio, para calcular confiabilidad, necesito el gol estándar. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Para sensibilidad y especificidad sí necesito siempre el estándar de oro, ¿no? Lo comparo con el valor real o el más cercano al valor correcto. Pero para confiabilidad no. Para confiabilidad solo contrasto las lecturas de un radiólogo, pero un patólogo con las lecturas de otro patólogo. O el evaluador 1 y el evaluador 2. No me dice que lo de él sea el gol estándar o no es el gol estándar. Simplemente estoy comparando dos resultados por dos evaluadores en la misma población. Entonces, tengo una tabla donde tengo los resultados del patólogo A con sus 4 categorías de diagnóstico y cruzándolo con los resultados del patólogo B con las mismas 4 categorías. ¿A mí qué me interesaría? Si los patólogos han recibido buen entrenamiento, ellos en esta sesión, sus lecturas deberían ser similares, ¿no? En el mundo ideal, ¿dónde deberían encajar todos esos datos por la lectura de los patólogos? ¿No? Esto de acá sería. Esto y esto. ¿Qué son estos pares? Se llaman los pares concordantes. Las celdas donde los resultados de A y B concuerdan. Estos son los pares concordantes para el diagnóstico normal, par concordante para el diagnóstico benigno, par concordante para el diagnóstico de sospecha de cáncer y par concordante para el diagnóstico ya de cáncer. Si los criterios fueran 100% confiables, todas las lecturas deberían caer acá. Y todos los pares, los otros que son los discordantes, deberían tener 0. Yo les pregunto, ¿eso ocurre en la vida real? No. Siempre va a haber variabilidad interoperador. Obviamente siempre va a haber diferencias. Y lo que uno busca es evitar eso, ¿no? Yo les pregunto, así de forma directa, observada nada más, ¿cómo calcularían entonces la concordancia entre los resultados del patólogo B y el patólogo A? ¿A qué sería igual? ¿Cómo lo harían? Sería la división, el porcentaje de concordancia. Lo que yo pensaría rápido, diría, para hacer la concordancia observada entre los dos patólogos como resultado, simplemente dividiría el número total de resultados que fueron concordantes, ¿no? O sea, los valores concordantes dividido entre
el total de observaciones, ¿no? Eso sería lo que uno pensaría, ¿no? Para ver concordancia, dividiría todo lo que fueron concordantes a 21 más 17 más 15 más 1, y eso lo dividiría entre 85. ¿Cuál es el problema con eso? En esta concordancia que ustedes ven, puede haber un nivel de concordancia que tal vez se deba al azar. Hay un grado de concordancia al azar que si ustedes no lo corrigen, probablemente van a estar cometiendo también un error en esa medición de concordancia. Por lo tanto, nosotros necesitamos una medida de concordancia que calcule qué tanto concuerda con el resultado del patólogo A con el patólogo B, pero que corrija ese grado de concordancia al azar. Y eso se llama el índice de concordancia de kappa. El índice de concordancia de kappa. ¿Ok? Entonces, justamente nos piden eso. Calcule el índice de concordancia de kappa para la lectura del campo patológico. Entonces, estos son mis pares de concordancia observados. Pares concordantes observados. Pero yo necesito ahora los pares concordantes que ocurrirían al azar, que ocurrirían si todo el proceso fuera al azar. ¿Cómo calculo eso? Para calcular el par de concordancia al azar, para este valor, un poco para explicarlo. Para este valor, que era la concordancia observada, que era 21, ¿cuál sería su valor que ocurriría al azar? Y me sale acá 10.87. Ustedes dirán, ¿de dónde sacó eso, profesor? Para calcular los pares de concordancia al azar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Multiplicar sus marginales. De este valor que estaba acá, multiplico su total, que era 33, por 28, y lo divido entre el total, entre 85. Y eso me salía 10.87, que es la concordancia esperada para un diagnóstico normal. Lo mismo hago para el benigno. Este 9.84 me salió como multiplicando su marginal, de fin, 22 por 38 entre 85. Y eso me sale el 9.84. Para el de acá, para el de sospecha de cáncer, concordancia esperada. Su concordancia observada era 15, ¿no? Pero la concordancia esperada me sale 5.46. ¿De dónde lo saco? Multiplico. 29 por 16 entre 85. 5.46. Y el último, 0.04, me sale de multiplicar 1 por 3 entre 0.85. Para calcular los valores esperados, entonces, ¿qué necesito yo? Los marginales. Multiplicar los marginales de cada fila y columna y dividirlos entre el total. Ya calculé entonces los valores de concordancia esperada. Entonces, ahora sí puedo resolverlo. ¿A qué es igual la fórmula de concordancia de kappa? Es la proporción de concordancia observada entre menos la proporción de concordancia esperada dividido entre 1 menos la proporción de concordancia esperada. La proporción de concordancia esperada aquí es igual a sumar todos esos pares, ¿no?, de concordancia esperada. Sería 10.87 más 9.84 más 5.46 más 0.04 dividido entre el total, 85. La concordancia esperada queda igual a 0.31. Mientras que la concordancia observada queda igual a 0.64, ¿no? Ahora sí, ya tengo la concordancia observada y ya tengo la concordancia esperada. Ahora sí hago kappa, porque kappa me va a calcular la concordancia real luego de controlar la concordancia esperada. Sería 0.635 menos 0.38, que era la concordancia esperada, entre 1 menos 0.308 y sale 0.47. Ese es el valor de concordancia por kappa. O sea, ¿qué tanto concordaban los resultados de tanto patólogo? Solo tenían una concordancia de 0.47. Si nosotros íbamos a nuestra tablita de nivel de concordancia, es solo un nivel de concordancia moderado, no era tan bueno, solamente moderado. Eso es kappa. Tengan alguna prueba y quieren ver eso, no solamente pueden hacerlo con los datos observados, necesitan un método que corrija la concordancia que puede ocurrir
que repasar. Repasen. Para el examen parcial vamos a tener un repaso de todo lo que vendrá en el parcial, como un balotaje. Por ahí vamos a meter alguna de estas. El parcial es teórico y práctico. No, el examen teórico se toma en la sesión teórica y el práctico. El teórico va a ser virtual, entonces. El parcial sí, pero el teórico del examen final sí se va